Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros. Hoy vengo con un documental que está levantando muchísima polémica aquí en España porque la cadena con más audiencia de todo el país, la cadena SER, la ha dedicado a través de su programa Punto de Fuga, un documental a Bukele sobre su andadura, sus inicios, todo lo que está haciendo en El Salvador. Y lo cierto, amigos, es que, insisto, está levantando muchísima polvareda porque está claro que al final están siendo bastante parciales en ese testimonio. Ahora lo vamos a ver a continuación porque son casi 30 minutos, pero, amigos, he preparado después un análisis porque están contando cosas que evidentemente ellos tienen la libertad, porque aquí está la capacidad de expresarse como cada medio de comunicación considera oportuno, pero es cierto que Bukele ya ha tenido algún encontronazo con la empresa que ha hecho este documental. Acordaos de ese vídeo famoso en el que Bukele respondía a un periodista de Lo País, es decir, del periódico El País, el que fuera el periódico más leído de España. Pues bien, en este caso la cadena SER es de la misma empresa de El País y evidentemente están muy condicionados con este documental. Vamos a verlo, amigos, porque no tiene desperdicio, es muy polémico, pero os he preparado al final ese análisis porque hay que desmontar lo que dicen, ya que es bastante capcioso y tendencioso. Vamos a verlos, amigos, lo podéis escuchar mientras que estáis haciendo vuestras actividades, porque ya os digo, dura prácticamente media hora, pero creo que va a ser muy enriquecedor porque hay que poner los puntos sobre las is, sobre qué es lo que realmente está ocurriendo. Bienvenidos a Punto de Fuga. Os saludamos recién llegados de El Salvador, el país al que todos miran, especialmente en la región centroamericana, por su presidente, por Nayib Bukele. Un modelo, considerado un modelo. A él se le atribuye el enorme logro de acabar con la violencia de las maras, los pandilleros que durante años han hecho imposible la vida de los salvadoreños, que trataban de recuperarse de la violencia de una guerra civil precedente. Para conseguirlo, Bukele mantiene desde hace 2 años y medio un régimen de excepción en el país y está aplicando una represión que alcanza tanto a las zonas urbanas de la capital de San Salvador como a las áreas rurales y campesinas donde regresaron precisamente los refugiados de aquel conflicto originario. Hemos estado allí. Hemos escuchado cómo funciona todo esto. Lo que vais a escuchar a continuación es el primero de los 2 capítulos especiales que vamos a dedicar a El Salvador, fruto de casi 20 horas de grabación en las que hemos estado hablando con organizaciones sociales urbanas, campesinas, juveniles, colectivos de mujeres, grupos que están sosteniendo a la población en un momento extremadamente complejo para ellos, especialmente los que tienen menos recursos, como siempre, y que se mantienen gracias en parte al encomiable trabajo de organizaciones como Manos Unidas que nos ha guiado en nuestro recorrido por este país. Os invitamos a descubrir si realmente Nayib Bukele es el salvador de su país. El nivel de control que las pandillas tenían sobre casi la totalidad del territorio salvadoreño es difícil de explicar. El presidente Bukele consiguió desarticular esas estructuras sin haber convertido al país en una guerra abierta. Tiene un valor importantísimo en la vida cotidiana de los salvadoreños. El régimen de excepción ha producido también una zozobra y unas arbitrariedades y unos crímenes, creo yo, brutales contra una enorme cantidad de población que suelen ser siempre la misma población que estaba afectada por las pandillas. El Salvador no ha dejado de ser un país violento. La gente que se han llevado, uno sabe que no es pandillero. Que no fuesen a poner abogados, el presidente ya tenía los abogados para ello. La megacárcel que se construyó y que también se encuentran en situaciones bastante aceptables en comparación a la ciudadanía que se encuentra detenida arbitrariamente en otros centros de detención. Y hay hacinamiento en algunos de 300%. Ahí no entra nadie, ¿verdad? Solo ellos. Arroz horriblemente putrefacción y así se lo comen. En las celdas habían hasta 200 personas. Nuestras necesidades las hacíamos en cubeta. Hay muchos reos que están sacando muertos y a la familia no le avisan.
La familia se da cuenta porque ya no lo buscan y están enterrados en fosas comunes. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Así le aclamaban el pasado mes de febrero después de barrer en las elecciones presidenciales celebradas en pleno estado de excepción. Bukele era reelegido a pesar de que la Constitución de su país lo prohíbe. Es del 81, tiene 43 años. En su pequeño país de Centroamérica de 6 millones de personas ya le vienen conociendo por su ambición. Es descendiente de palestinos que llegaron a la región a comienzos del siglo XX. Creció en una familia acomodada, multimillonaria, y pronto se convirtió en un importante hombre de negocios. El marketing le conectó con la política, con el partido tradicional de izquierdas en El Salvador, el FMLN, con el que participó en su primera carrera electoral, el de la alcaldía de San Salvador. Resulta que su contrincante, miembro del partido Arena, no consiguió entrar a una comunidad férreamente controlada por el barrio 18. Y Bukele y su equipo decidieron que si él sí conseguía entrar, iba a presentar músculo. Y comenzó a preguntar dentro de su equipo quién tenía los contactos correctos para conseguir entrar de manera pacífica. Carlos Martínez es periodista y titular junto a sus hermanos del Faro, el primer diario digital nativo de El Salvador, ahora amenazado por investigar los detalles de las negociaciones de Bukele con las maras y denunciar los abusos del estado de excepción. Y ahí es donde aparece un muchacho, rapero, un artista urbano del graffiti, rapero y además dirigente de una de las barras deportivas del equipo de la capital, de nombre Carlos Marroquín. Y hoy en día salís a la calle y la gente te puede decir que está viviendo una seguridad que creo que parecía una utopía. Creo que el mismo presidente lo ha dicho en algunas ocasiones, parecía imposible. Este señor hizo una llamada, hizo otras y finalmente consiguió contactarse con la pandilla, que dijeron que estaban dispuestos a aceptar la presencia del candidato Nayib Bukele siempre y cuando éste diera ciertas dádivas a la comunidad. En aquel caso la pandilla pidió, para ir probando la relación con el candidato, una fiesta para la comunidad, digamos. Y Bukele fue generoso en eso, fue a manos rotas, donde le pidieron, digamos, uno de estos asuntos donde los niños saltan, llevó varios piñatas, dulces y tal, y además le pidieron una cosa que por otro lado él también quería: no entrar con un dispositivo policial a la comunidad, sino con discreto guardaespaldas de civil. Entró como Juan por su casa, de la mano de su esposa, en uno de los territorios considerados más bravos en la capital, con 2 discretos guardaespaldas vestidos de civil y sin operativo policial mediante. Estuvo lo que le dio la gana en esa comunidad y salió de ahí aplaudido. Así que Bukele ficha a Marroquín. Al frente de la alcaldía le consolida en la tarea de mantener la interlocución con las bandas y consigue algo inédito. Negoció con las estructuras que controlaban el centro histórico para que no se opusieran a sus planes de remodelación. A cambio, las pandillas le exigieron dádivas, esta vez más graves. Esta vez le exigían al alcalde ciertos puestos de venta privilegiados en el nuevo y moderno mercado que él prometió construir como emblema de su administración. Eligieron los mejores puestos. Lo que Carlos Marroquín prometía a nombre del alcalde se cumplía. A pesar de su popularidad, Bukele cae en desgracia en su propio partido. Le expulsan, se lanza a la carrera presidencial en solitario y arrasa. Ya no hablaba con los líderes locales que controlaban ciertas zonas en la capital, sino que se dirigió directamente a las cúpulas de las pandillas conocidas como ranflas, que se comenzó unas negociaciones que tuvieron su origen en el penal de Zacatecoluca, conocido en El Salvador como Zacatrás, por ser la cárcel de máxima seguridad en el país y donde están recluidos las ranflas de las 3 principales estructuras pandilleras en el país.
Durante meses estuvieron ingresando personas encapuchadas a las cárceles que no eran registradas y que además tenían reuniones secretas a las que no permitían siquiera ingresar al director de prisiones. Una de esas personas encapuchadas era Carlos Marroquín, que iba acompañado por líderes pandilleros en libertad, que accedían privilegiadamente a las cárceles para recibir órdenes de sus líderes en prisión. Y el desplome de los homicidios en la administración Bukele fue súper sensible. El objetivo era ambicioso, acabar con la lacra que había impedido la vida a millones de salvadoreños durante años. Desde cómo entrabas a tu comunidad, digamos, si tenías un vehículo, podías entrar antes de cierta hora y de ciertas formas. Tiendas, negocios, comercios, car wash, gimnasios, restaurantes, todos pagaban a la pandilla una cuota de extorsión que en algún momento se llegó a estimar en $60 millones anuales. Se normaba la vida cotidiana con puño de hierro. Esta gente torturó, mutiló, despedazó, violó impunemente durante años. El nivel de dolor que infligieron en los salvadoreños es difícil de cuantificar y yo creo que hay ciertos daños que hicieron en el tejido social o en la idea colectiva de quién somos, que son irreversibles, irreparables. Los casos de atrocidades y monstruosidades hechas por las pandillas son difíciles de narrar, pues. El acuerdo era desplomar los homicidios a cambio siempre de prebendas. Las prebendas llegaron desde la posibilidad de limitar las incursiones policiales a ciertos territorios hasta la liberación de uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha, Elmer Canales, conocido como Kruk, miembro de la estructura de dirección nacional de la Mara Salvatrucha, que no solo debía 40 años de prisión por delitos cometidos en El Salvador, sino que además estaba solicitado en extradición por los Estados Unidos, en que mientras los homicidios se desplomaban, él aseguraba que esto respondía al efecto de un plan que llamó Plan Control Territorial, del que nos dijo básicamente dos cosas. Una es que ese plan tenía fases y dos, que todas eran secretas. Digamos que un poco la violencia homicida había bajado porque las pandillas ya tenían control de sus territorios, entonces sus divisiones ya estaban muy marcadas, entonces ya el conflicto o el nivel de incidencia y de homicidios de alguna manera había bajado. Digamos desde 2016 más o menos hemos experimentado una reducción significativa de homicidios. No es que ocurrieron solamente en el gobierno del presidente Bukele, se profundizaron sí, pero no era una tendencia nueva, sino que desde 2016 más o menos hemos evidenciado una disminución. El equilibrio se quebró en 2022 tras el arresto de dos líderes de la Mara Salvatrucha durante un traslado en vehículo oficial. La pandilla lo interpretó como una traición de Bukele y mató de forma aleatoria a 87 personas en un solo fin de semana para demostrar su poder e incluso que se había fortalecido. Finalmente el presidente dio por acabado el acuerdo, secreto desde luego, un acuerdo que jamás ha admitido, y desde marzo de 2022 hasta ahora, que estamos hablando en noviembre de 2024, vivimos bajo régimen de excepción, con las garantías constitucionales suspendidas y además con al menos, según quien lo diga, 84,000 personas detenidas. Innumerables, incontables denuncias de abusos, de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos al interior de las prisiones. Recientemente Bukele reconoció la liberación de 8.000 presos inocentes. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana acredita cerca de 6.500 denuncias de violaciones de derechos humanos bajo ese régimen de excepción. Más de la mitad las sufren los jóvenes. Estaban estigmatizadas por la presencia de pandillas, ahora están estigmatizadas por ser perseguidas, ¿no? Es decir, por ser sospechosas de haber ahí criminalidad. Carlos San Martín es director de SPAS, el servicio social pasionista que trabaja con organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos. Con las treguas y luego con las medidas extraordinarias y tal, también fue un manejo de
de la violencia como herramienta de poder y clave de control del pueblo, y esto lo ha llevado a su extremo, ¿verdad? Es decir, con el estado de excepción, con el control del Estado en absoluto. Pero al final utilizan la violencia de las pandillas para generar todo, o sea, de construir todo el Estado de Derecho y poder generar un nuevo modelo de Estado totalmente autocrático, ¿no? Y hoy por hoy tiene todo el poder. Se ha desplazado la violencia social que las pandillas han venido ejerciendo dentro de muchos años hacia la violencia estatal, ¿verdad? Fue aplaudido por gran parte de la población por esta misma situación de sentirse con sed de que haya una de venganza, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? Hay un número de teléfono dispuesto y se ha hecho mucha propaganda invitando a los salvadoreños a denunciar anónimamente a gente. El nivel de arbitrariedad con el que eso se usa no tiene madres, es absoluto. Gente detenida sin absolutamente ninguna base, y hay casos aterradores en ello. Las cartas de libertad no sirven para absolutamente nada. Hay gente, por ejemplo, recuerdo el caso de un subdirector de una escuela pública que pasó un año en prisión, que vio el asesinato de personas al interior de cárceles y que salen absolutamente traumados de prisiones. No he hablado yo con ninguna de estas personas, con ninguna, y he hablado con muchísimos que no aseguren haber visto asesinatos al interior de prisiones o torturas al interior de prisiones. Nuestros hijos detenidos ya van para 3 años y no sabemos nada de ellos. Y pues lo que es la pobreza los está molestando económicamente sobre el régimen. Se llevaron bastantes mujeres y mujeres que son luchadoras, pues. No les miento porque aquí está Esmeralda, que fue una mujer de esa, que fue bien violentada, pues dejó una bebé bien tiernita. Esmeralda Domínguez pasó 8 meses en una de esas cárceles de Bukele. Su delito fue vivir en una zona controlada por las maras. Ingresó en prisión poco después de dar a luz. Recién que llegué me enfermé, porque como yo estaba dando pecho, entonces eso me dañó y tuve una fiebre terrible. Hubo quien que me acobijó. Entonces desde que uno llega le preguntan de dónde sos, de tal lugar, y donde vos vivís, ¿de cuál prevalece? Porque ahí le dicen si es MS o E18. Muchas señoras de 60, 65 años, 70 años, que lloraban y decían que estaban ahí por eso, porque un día tuvieron un hijo que era pandillero, que lo mataron y hoy se las habían llevado a ellas. O muchachas que habían tenido un hijo de un pandillero y se los habían llevado por eso. O quienes que vivían cerca en la colonia o en la comunidad de un pandillero y por eso se las habían llevado. Había de todo. Ahí había muchachas que apenas habían cumplido sus 18 años hasta señoras de 70, 75 años. Ahí había de todo. En un primer momento a todos los que detenidos los mencionaban por agrupaciones terroristas. Después de los 15 días que a todos los detenidos les hicieron su primera audiencia virtual, nunca hubo una audiencia presencial, nunca vimos un rostro de un juez, nunca vimos un rostro de un abogado, de nadie. O sea, les ponían delante de una pantalla. Y muchas pantallas, porque ahí, por ejemplo, habían grupos hasta de 600 detenidos. De esos, después de esa audiencia rezaron 6 meses. Y después de esos 6 meses pasaron años para algunos, para otros pasaron meses y otros ya van para 3 años y no se ha sabido nada. Totalmente sin ver el sol. Ahí donde a uno lo tienen. Y nuestras necesidades las hacíamos en cubetas porque no habían baños suficientes para poder atender la necesidad. En las celdas habían hasta 200 personas y eran espacios para 70, para 60 personas. Muchas enfermedades y no hay atención médica. Los medicamentos no los dejan entrar. Ya mencionaba la compañera que lo más drástico que podemos hablar es la comida, porque no es una comida para el ser humano. Yo creo que ni los perros que tenemos nosotros en nuestros hogares, que son perros
se lo comerían. Cuando yo le hablo de pastas, aquello era una sola masa. Obligaban a veces hasta 22 días a comer lo mismo. Y yo cuando le digo obligar es que si usted dejaba un poquito, era castigado. ¿Qué castigo? Con las esposas que le ponen a uno en las manos, lo colgaban en las mallas sin tocar el suelo, de castigo por no consumir el alimento. Es triste ver cómo una persona muere ahí. Yo vi una señora de 62 años morir como un animalito ahí, y ella tenía la hija con ella porque a las dos se las habían llevado. Y solo llegaron y le dijeron, regáleme un número de teléfono de un familiar suyo para avisarles que ella ha muerto y la vengan a traer. Y nadie contestaba el teléfono. Entonces después le fueron a decir que la señora quedaba en la fosa común porque no había un familiar que la recibiera. Entonces, y así muchas cosas, muchas mujeres que abortaron, estaban embarazadas y debido al proceso de ahí, abortaron y los fetos, lo poquito que se iban a los baños ahí, como si nada. Y aquellas mujeres con su sangramiento y no eran atendidas. Era diario 9, 10, 15, hasta grupos de 24 personas que se llevaban la misma noche. Se llevaron a 4 muchachos de la misma familia. Dicen que 2 eran pandilleros y 2 no. Hace como 2 meses le vino uno en caja y no le dejaron que lo abriera la caja. Entonces la familia enterró aquel cuerpo sin saber quién realmente iba. Entonces, y la gente no puede denunciar, no puede decir nada. Eso es lo que yo creo que la gente tiene un miedo tremendo de hablar. Cuerpo totalmente golpeado, totalmente dañado, y le dicen que no lo puede abrir porque ha muerto por una enfermedad que le puede contagiar. Y hay quienes han tenido el valor para poder abrir esas cajas y poder ver cómo está su familiar destrozado. Campesinos, lancheros que se dedicaban a pasear turistas o a pescar, campesinos, obreros, jóvenes, mujeres. ¿Cómo describía una mujer que dio a luz estando presa? Las madres tenían que bañar a sus hijos con detergente y lejía. Un hombre entró caminando a la cárcel, pero padecía una diabetes tipo 2. Producto de la falta de medicamentos, uno de sus pies se enfermó. Como sabes, un pie diabético es súper delicado. Lo llevaron al hospital cuando no había otra solución más que amputarle el pie. Pero como él iba como en calidad de reo, lo esposaron de la otra pierna a la cama, hasta que perdió las 2. Salió de prisión sin las 2 piernas, por nada. Ese hombre es, según la ley que todavía hay en El Salvador, inocente. Nadie lo condenó de nada, nadie le presentó a él en un juicio ninguna prueba que demostrara que él era miembro de pandillas. La supervivencia de los presos dentro de las cárceles depende de lo que le envían y costean sus familias. Aquí lo llaman el paquete. Entonces, si no se lleva ese paquete, no le llevan las cosas necesarias, pues ellos están a la deriva de nada, pues. Entonces, es por eso es que la familia tiene que llevar ese paquete. Y cuando a ellos, ¿verdad?, no se les pasa el paquete, a ellos les ponen un nombre, ellos son los rusos. A ellos les dicen los rusos. Estos rusos, para ellos poder sobrevivir y mantenerse en la cárcel, lo que hacen es trabajarles a los otros reos para que les puedan dar alimento de los que a ellos les pasa. Entonces estos rusos también le trabajan a los que están ahí, a los de las celdas, para poder sobrevivir. Las familias somos pobres, ¿va? Entonces no contamos con el suficiente dinero para decirle aquí está, tenga, porque hay paquetes, tengo entendido, de 150 y hay de 100. Entonces, Candelaria Bonillo recibe la ayuda de Amudival, una organización de mujeres del municipio de Jiquilisco, en la región del Bajo Lempa. Con muchísimas dificultades, lleva la entrega a la cárcel desde hace 2 años, sin saber si su hijo está vivo o muerto. Yo no he podido ir a dejar paquetes estos 2 meses porque no tengo.
Y lo único que yo le pido al Señor es que me lo mantenga alentado, que esté vivo, porque yo lo quiero ver. Algunas madres ya se murieron y eso es lo que yo pienso, que me vaya a morir y no ver a mi hijo. Ahí le dan la lista a uno, que eso tiene que entregar. Y cuando uno lleva lo poquito, porque yo no lo puede llevar no lo todo, puedo llevar ¿no? entero, no le gusta a ellos, se lo rechazan, le dicen a uno que es muy poquito, que ese no es el paquete, que uno tiene que llevarlo entero. Le llevo leche, incaparina, avena, azúcar, jabón, cloro, de todo, hasta me piden escoba para desinfectar a donde él está, colchoneta cuando hay lugar. Y eso es lo que nosotros pensamos, que si se lo dan o no se lo dan, porque hay personas que han salido que dicen que no se lo dan. Mucha suerte puede tener que el custodio que recibe el paquete le entreguen que sea un poquito. Y si le tocó algún custodio que es de mal corazón, no le entregan nada. Si, por ejemplo, me dijo él, si van 7 libras de azúcar, hay veces les entra media libra o 1 libra. Si va incaparina, se la quitan. Si va medicamento, no les entra el medicamento, solamente unos tubos que son para los hongos. Si las personas familiares se los entran en bolsa transparente, pero si entra en el tubo, no se los dan. Y otro castigo que se recibe también por no consumir el alimento es no le entregan el paquete que el familiar lleva. Por cualquier tipo de cosa que yo haga, no me entregan el paquete que mi familiar paga. Entonces, ¿qué implica eso? Yo no tengo papel higiénico, no tengo pasta de dientes, no tengo cepillo, no tengo ropa para cambiarme. Los que están en ventanilla son así, pues, repugnantes y agresivos, hacen llorar. Yo como ya tengo sobre 3 años de estar yendo, yo he visto montones de casos que han salido mujeres llorando de ahí porque las humillan, pues, porque por ejemplo llegó una señora que dijo que ella no sabía leer. Malos tratos, crueles, torturas, entre ellos estaba había un caso de violencia sexual, de rocío de gas lacrimógeno, privación de medicamentos, envío a celdas de castigo, que todo eso también había conllevado a, por ejemplo, desnutrición, problemas físicos, de salud mental a estas personas. Y posterior comentaban que se sentían con miedo, temor por amenazas, una recaptura, que también habían tenido consecuencias en esto del empleo, que habían perdido su empleo, había desintegración de su grupo familiar, por ejemplo. Y en el próximo capítulo... Tiene gente que si él dice este color es verde, sí, que diga toda la gente es verde. O sea, conformarse con lo que él está haciendo, pues. Los salvadoreños inconformistas. Y la verdad es que nosotros no tenemos que ser personas conformistas, tenemos que manifestarnos. Han llevado bastantes jóvenes que no eran nada que ver con las pandillas y se los han llevado de por gusto, pues solo porque los hallan en la calle a veces. Entonces, dentro de las comunidades las personas están inconformes. No es como el presidente lo dice, que aquí es el país de las maravillas y que no estamos sufriendo pobreza, ni violencia, ni mucho menos. De salvadoreños, una mayoría casi absoluta, aplaudió el combate frontal contra estas estructuras. Y eso es así hasta que te capturan a vos, o que capturan a tu mamá, o a tu hermano, o a tus hijos. Veo comunidades enteras aplaudiendo el régimen de excepción hasta que capturan a sus líderes comunitarios que defendían, por ejemplo, la restricción de la minería a cielo abierto. Sus líderes son capturados, acusados de ser colaboradores de la pandilla, cuando la comunidad entera sabe que eso es falso. Y poco a poco las comunidades, normalmente las comunidades más pobres, van descubriendo qué es lo que se dieron, qué es lo que aplaudieron. En la medida en que te das cuenta
de que no hay nada que hacer. Cuando llegan a tu casa, se meten 2 soldados por una llamada anónima y se llevan capturado a tu padre. Bueno, amigos, pues ese ha sido el documental, es de el programa Punto de Fuga de la cadena SER. Insisto, la cadena líder que hay aquí en España, tiene unas audiencias millonarias y está claro que al final el que escuche estos testimonios se cree que en El Salvador están viviendo una auténtica dictadura, que Bukele está arbitrariamente metiendo a gente en la cárcel. Y yo, amigos, ya sabéis que estoy aquí en España, aunque me considero un salvadoreño más, estoy siguiendo desde hace ya bastante tiempo todo lo que hace Bukele, y los testimonios que a mí me llegan evidentemente son completamente diferentes a lo que muestra este documental. Para mí, en este documento, lo que se intenta es dejar mal a la figura de Bukele, hacer ver como que es un dictador, como que mete a la cárcel a quien le viene en gana, cuando no es así, amigos. Y el propio Bukele ha salido también varias veces públicamente a decirlo, que al final él lo que está consiguiendo ha sido, por supuestísimo, limpiar el país, pero es cierto que el sistema no es perfecto, y sí es verdad que en alguna ocasión puede entrar en la cárcel alguien que quizá estaba en el momento inadecuado y por diferentes circunstancias pues ha acabado con esa conexión con algún delincuente o lo que fuera, y eso le hace estar en la cárcel. Pero esto es en el mínimo de los casos, amigos, y además esto se está investigando y evidentemente Bukele no quiere que haya en la cárcel ningún inocente. Pero claro, si escuchamos este documental, nos creemos que es todo verdad, pues parece que El Salvador es poco menos que Venezuela, amigos. Entonces me parece, siempre lo diré, una auténtica vergüenza que estos tipos de medios de comunicación, como este en España, la cadena SER, quieran hacer ver una realidad que a mí no es lo que me llega, ni mucho menos. Entonces, por eso me parece muy importante que vosotros hoy en los comentarios deis vuestra opinión sincera. Si creéis que en este documental se cuenta la realidad de El Salvador, si creéis que es completamente capcioso y tendencioso, que se está intentando, no sé con qué fin bastante oscuro, de legitimar esa imagen de Bukele, pero yo insisto, lo que tengo claro y lo que me llega, y además no por 1, por 2, ni por 3, ni por 30, ni por 50, sino por miles de testimonios, es que Bukele lo que ha conseguido en El Salvador ha sido histórico. Yo creo que deberían de estar venerándole, evidentemente, todos los países, como puede ser en España, diciendo, aquí había un país en el que había muchos problemas, había delincuencia, la gente no podía salir a la calle, y hoy esto no existe. Y estamos viendo las imágenes de la Navidad, cómo ha cambiado absolutamente todo en el lapso de unos pocos años, que antes no podías salir por la noche con tu teléfono móvil, corrías el riesgo de que te lo robaran, incluso de que te secuestraran, de que hubiese cualquier conflicto, y hoy son históricas esas imágenes de San Salvador, precioso todo como está iluminado, un ambiente navideño impresionante. Entonces me parece, insisto, vergonzoso. Yo creo que esa es la palabra que me definiría en este caso mi sentir, porque quieren hacer ver en la cadena SER que Bukele no está haciendo bien las cosas, cuando me gustaría ver a ellos mismos qué pensarían si estuvieran viviendo en El Salvador hace, vamos a poner, 10 años, no pudieran salir a las calles, si votarían a Bukele o si estarían haciendo este reportaje que solo me merece el nombre de deleznable. Así que, amigos, lo más importante hoy, insisto, va a ser que vosotros pongáis en los comentarios qué os parece, porque también puede haber algún crítico con Bukele, y aquí va a tener ese espacio para expresarse, porque creo que así, de esa confrontación de ideas, es como la gente va a poder conocer realmente qué es lo que está sucediendo en El Salvador, que yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, pero simplemente hay algún reducto de pseudo intelectuales, de creadores de opinión, que quieren echar por tierra todo el trabajo que está haciendo Bukele, cuando pienso sinceramente que es encomiable y que debería ser aplaudido en todo el mundo. Así que, amigos, esa es mi reflexión. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.